porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Puede darle una ofrenda de palmas a nuestro amado Dios. Hasta de 2 Biblias tengo ahora. Dígale al hermano que está a su lado: hermano, ¿estás listo? Después de haber adorado a Dios, cantando su palabra, ahora la vamos a escuchar. Amén. Permítame tantito porque no me abre. A ver, hijo, chécame aquí, por favor. No me está abriendo esto. ¿Qué le hicieron? Chécamela, no, hijo. Te tiene que salir aquí y ponle Ángel Feliz de San Juan. Siempre no la da. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17. Continuamos con nuestra serie Tiempos Nuevos para la Iglesia y su misión. Y hoy, como todo domingo, como todo día de la semana, vamos a escudriñar la Biblia. Amén. Y precisamente ese es uno de los temas que hoy vamos a tratar, mis hermanos. Hoy vamos a tratar este tema tan importante que ahora Dios nos va a traer a través de su palabra, que está precisamente en este libro de los Hechos, capítulo 17, a partir del verso 10, por favor. Dice la palabra del Señor: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran, ¿qué, hermanos? Más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra, y queremos pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones, que nuestro corazón sea un corazón noble, pero que hoy podamos entender lo que implica tener un corazón noble a través de tu palabra, no a través de nuestra reputación. No es lo que la gente diga de nosotros, sino lo que tú miras y escudriñas de nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, para que seamos creyentes sanos en la fe, que sepamos estudiar tu palabra, escudriñarla, que no le demos una interpretación que no es en torno a tu voluntad, Señor. No es lo que yo entiendo, qué entiendo de la Biblia, sino es que tú dijiste en tu palabra para que ahora yo la escuche, la medite y la ponga por obra y la enseñe a los que la necesitan. Señor, dame diligencia, toma el control de mis labios y de mi corazón, de tal forma que mis hermanos sean bendecidos con tu palabra. A eso vinieron, Señor, a escuchar tu palabra, no mi palabra, sino tu palabra, tu consejo, y que esas palabras, Señor, penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón, para dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de una fe viva, de una fe verdadera. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.
de corazón noble. Ese es nuestro tema el día de hoy. Nuestro corazón noble o de corazón noble. A manera de introducción, mis hermanos, en uno de los programas de televisión que en su momento dado salió, cierto cómico respondió equívocamente a una pregunta bíblica que le hicieron. Y usted sabe que hoy día, como abunda eso, de que hoy día muchos actores se convierten. Pero bueno, este cómico respondió equívocamente a una pregunta bíblica. Según la Biblia, dijo: el varón tiene una costilla menos que la mujer. Cuando el jefe del programa le corrigió o lo corrigió, respondió de la siguiente manera. Dijo: alguien debe decírselo al que escribió la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia, hermano? Bueno, fueron escritas por 40 autores, pero fue inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es inerrante, no tiene errores. Esta respuesta, bueno, por supuesto estaba equívoca. Muchas gracias, hijo. La Biblia, ¿cuántos saben que no dice tal cosa? Génesis capítulo 2, verso 21-23, nos dice claramente, inspirado Moisés por el Espíritu de Dios, dice el verso 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomaba una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Bueno, es cierto que había cometido el error de no leer el texto con cuidado, o probablemente nunca había leído la Biblia. Hay muchos que conocemos hoy día, normalmente ateos, y bueno, uno que otro gnóstico, al decir que la Biblia está compuesta de errores. Existe un gran número de personas, hermanos, que meten al texto sus propias ideas sin verificarlo, y eso es algo que normalmente se sigue viendo alrededor de las redes sociales. Recuerdo un error en el que yo caminé. Déjame decirte, yo recuerdo que al iniciar, nosotros nos llamábamos remanente, al iniciar la iglesia, comenzar con algunos hermanos y te vas a identificar, mira si no. Hermanito, ¿puedes leer este texto? Y dime qué entiendes. ¿Se acuerdan? Bueno, los que lean la Biblia, los que no la leen y eso, pues no, la verdad es que no van a saber de qué hablo. Pero los que sí hacen esa función, bueno, pues teníamos el error de hacerlo de esa manera. Y no es que entiendo y voy a decir lo que entiendo. Más bien es qué dice la Biblia, qué yo debo entender para poder decir. Ahora, cuando se lee así, mis hermanos, los errores de su lectura habitual se graban, fíjense, profundamente en el cerebro. ¿Cuántos saben que el cerebro es un receptor increíble? Entonces, para poder entender correctamente cualquier pasaje escrito, hermano, es necesario, diga conmigo, leerlo. Siempre con cuidado. Fíjate, hermano, que una ocasión Jesús instó a sus oyentes a investigar el verdadero significado de lo que ellos escuchaban, cuando Jesús usaba normalmente las parábolas. Y esto se ve claramente en su declaración en la segunda mitad de una parábola, ¿recuerdas? La del sembrador. Lucas capítulo 8, verso 8. Dice, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero fíjate, en la traducción lenguaje actual presenta este versículo, pero fíjese de esta manera.
Y dice, después Jesús dijo con voz muy fuerte, si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Dígale a su hermano que está a su lado, pon mucha atención. Pero Jesús les dice, pongan mucha atención, lo que implica, hermano, que al decir la parábola, entonces Jesús está subrayando la necesidad de prestar atención, de escuchar con un corazón noble. Es decir, que tú tienes que mirar la superficie, tú tienes que escuchar, poner atención lo que a veces leemos en las redes sociales o lo que a veces escuchamos, que creemos que es algo verdadero sin entenderlo y a veces lo estamos compartiendo en las redes sociales. Jesús, mis hermanos, más tarde va a reforzar esto, poco después de explicar esta parábola, al decirles, mirad pues cómo oíd. Eso lo encuentras en Lucas 8:18. Lo que quiero decir, hermano, es que la Biblia nos enseña a ser más diligentes en cuanto al cuidado de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ante esta situación, hermano, conviene entonces estudiar la historia bíblica, la cual nos enseña cómo debemos recibir una predicación, un consejo, o cuando tú hablas con un hermano, con alguien que por primera vez conoces, o incluso ya tienes 2, 3 años. Sin embargo, cuando no leemos la Biblia, cuando no estudiamos la Biblia, a todo le decimos amén. En este caso, mis hermanos, veremos cuál fue la actitud de los hombres y mujeres de Berea, de una iglesia, la cual, a pesar de tener arraigada su religión judía, basada en la ley de Moisés, ellos mostraron un corazón noble, es decir, fueron solícitos para recibir el mensaje cristiano. Y en este caso, hermano, fue a través de los labios del apóstol Pablo. Vaya conmigo otra vez a Hechos 17, Hechos 17. Y todos hemos aprendido a través ya de estos 17 capítulos la misión de la iglesia de predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas. Pero qué importante es estudiar la palabra de Dios para saber yo cómo dar, cómo transmitir el mensaje de las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y no dar promesas que Dios no ha dicho. No dar versiones que la Biblia no da. El apóstol Pablo, mi hermano, una de las costumbres que él tenía es que cuando él fue enviado por el Espíritu Santo, en primer lugar, ¿recuerdas? Él fue ¿a dónde? A Tesalónica. Y cuando llega a esta congregación, inspirado por Dios, guiado por Dios, para proclamar el evangelio, el apóstol Pablo era un hombre que tenía un conocimiento tremendamente hermoso de parte de Dios. Ahora, yo sé lo que voy a hablar. Y yo sé lo que me estoy comprometiendo cada día. Yo le digo, Señor, ten mucha misericordia y ten mucha paciencia conmigo, porque todavía me falta mucho camino. Hermano, es cierto que desde los 12 años conocí del evangelio y hace 14 años que conocimos el verdadero evangelio, hermano, la importancia de las escrituras. No sabe cómo a veces me da pena, porque me di cuenta de que me faltó mucho y que a veces en la congregación se cae más en legalismos, más en cuestiones humanas, que lo que en realidad el pastor debe enseñar a la iglesia. Así es que, mis hermanos, el apóstol Pablo confronta a todos los que somos pastores. Pero bueno, yo sigo aprendiendo y sigo aprendiendo de mis maestros. Y muchos maestros hay en Casa Oración. Y uno de nuestros maestros principales es nuestro pastor Chuy Olivares, del cual bendigo a Dios por la vida de nuestro pastor, porque
resplandeció el Evangelio. Tuve un nuevo nacimiento cuando escuché la palabra de Dios a través de los labios de nuestro pastor Chuy Olivares. Y no estamos adorando a nadie, ¿eh? Los chuistas, algunos dicen. No, pero somos agradecidos a Dios por los instrumentos que Él nos ha dado. Y creo que ¿cuántos de aquí han escuchado a Dios? Y fue por medio del labio de nuestro pastor Chuy Olivares. Si yo preguntara a todos, casi todos, hermano. Así es que esta congregación tiene un compromiso y lo vamos a ver porque en esta congregación en Berea hubo una iglesia muy importante. Ahora, Pablo cada vez, repito, él tenía por costumbre que cada vez que llegaba a una sinagoga, ¿sabe qué es lo primero que hacía? Predicar el Evangelio, hablar acerca de Jesucristo. Y mire de qué manera lo hacía. Capítulo 1, dice: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde habían sinagogas de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos ¿por cuántos días? Por 3 sábados, hermano, constantemente. Y iba a pasar algo ahí. Si en verdad estos hombres escudriñaban la Biblia, entonces iba a haber una evidencia de fe. Porque alguien que lee la Biblia tendrá una evidencia de fe. ¿Sabes cuál es? Creer en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire de qué manera, verso 3, declarando, ¿sí? Y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara, y que Jesús, ¿qué? De los muertos, perdón, y que Jesús, a quien yo os anuncia, Él es el Cristo. Verso 4, la evidencia de la fe. ¿Qué dice, hermano? Y algunos de ellos creyeron. O sea, fueron judíos, hermanos, griegos piadosos, dice un gran número, y mujeres, ¿qué? Nobles. Y dicen no pocas. Entonces, después, hermano, bueno, si tú sigues leyendo, dice que hubo judíos que no creyeron. ¿En quién? En Jesús, el Hijo de Dios. El que cree en Dios debe de creer en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El que cree en Dios y cree en Jesús tiene que creer en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero alguien que cree en Jesús y no cree en el Padre está a mitad del camino. O alguien que cree en el Padre y no cree en Jesús está a mitad del camino. Para poder creer en el Padre y en el Hijo necesitamos ¿qué? Fe. Es decir, ser bautizados con el Espíritu Santo, porque Él nos revela la verdad de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, dice este verso 10, inmediatamente, bueno, en el contexto, versos anteriores, Pablo está predicando el Evangelio, está predicando de nuestro Señor Jesús, y bueno, hermanos, siempre habrá oposición. Diga conmigo, siempre habrá oposición. ¿Qué es la oposición? Quitarte del propósito, apartarte del propósito, abandonar tu propósito. En otras palabras, alejarte de Dios. Satanás constantemente, hermano, él buscaba la manera de detener la obra de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de gente incrédula. Por medio de gente, hermano, que tiene una religiosidad y al no tener al Espíritu Santo no es una nueva persona, y una no nueva persona andará en la carne y es una pieza fácil o presa fácil por Satanás para que se convierta en una piedra en el camino a muchos creyentes. Diga conmigo, ay Señor, yo quiero ser alguien que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y no ser una piedra en el camino. Amén. Ahorita me vas a entender. Entonces, mis hermanos, pues dice que estos hombres incitaron, ¿verdad?,
dice que teniendo un celo, pero un celo demoníaco, un celo terrenal, no celestial. Santiago dice que el celo celestial es bueno, es bondadoso, y el celo humano dice que es ¿qué? Contencioso, orgulloso y busca el mal del otro. ¿Qué tipo de celo tienes tú? Sigamos, ese no es mi tema. Entonces estos hombres contenciosos, dice Lucas que eran hombres malos, se juntaron en una turba, dice, para alborotar a quienes, en primer lugar, a los habitantes de esa ciudad, pero no solo a los habitantes, sino a los políticos. Yo no sé si recuerdas, hace 8 días que hablamos un poco acerca de esos versículos. Había un punto aquí, y es que la adoración religiosa en Tesalónica era grave. ¿Por qué? Porque tenían como una deidad ¿a quién? A César. Y como se había unido la religión ¿con quién? Con el Estado. Entonces estos hombres acusaron de 3 cosas al apóstol Pablo. ¿Alguien recuerda cuál fue la primera? La primera, dicen estos hombres, ¿qué dicen? Turban, ¿qué? Al mundo. Ajá. Estos hombres procuran, están haciendo revuelta en todo el mundo. Dígale al que está a su lado, hermano, ¿estás haciendo revuelta en tu comunidad? En el buen sentido. Es decir, en tu comunidad te dicen, ya no aguanto a este cristiano. Mira, aquella casa, esas 3 casas eran católicos, ahora ya son cristianos. Aquellas 5 casas eran testigos, ahora ya son cristianos. Aquellas hasta el fondo, eran como 20 casas, eran mormones, ahora ya son cristianos. Pues ¿estos qué? Bueno, pues así más o menos estaba pasando aquí. Los acusaron, número 2, de que no eran sus costumbres lo que ellos estaban haciendo. En pocas palabras, estaban tratando también de decir, el punto 2, están trayendo un nuevo rey, un tal Jesús de Nazaret, y nuestro rey aquí, ¿quién era? César. En el verso 7 de ahí lo dice, diciendo que hay otro rey. Dice gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón, recuerden que de estos judíos, algunos que aceptaron a Jesucristo, en este caso tenemos a Jasón, que no se dice mucho de él, hermano, pero dice que fue un hombre que se arriesgó como, ¿cuántos recuerdan a Rahab? ¿Verdad? Que les dijo, se fueron por allá. Pero ella escuchó el mensaje, creyó el evangelio. Y eso se le tomó como una obra de fe. Bueno, fue lo mismo de Jasón. Este hombre dice que estos hombres llegaron a la casa de Jasón, hermano, para matar, para lastimar a los apóstoles. Pero diga conmigo, ¿cuántos le han dicho a sus hijos? Mire, hijo, en lo que tú vienes, yo ya fui como 5 veces. Bueno, hermano, antes de que venga el hombre y quiera hacer de las suyas, Señor ya sabe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te preocupes cuando vengan malas cosas a tu vida, porque Dios tiene control de ella. Dios tuvo control del apóstol Pablo, y en una de sus muchas cartas Pablo le decía, hablando a 1 Timoteo, le decía a Timoteo, Timoteo, el que quiera vivir una vida piadosa va a padecer persecución, como las que yo sufrí en Tesalón, y empieza a nombrar algunas de estas ciudades. De manera, hermano, que la vida cristiana no es una vida cristiana. En Cristo es fácil. Diga conmigo, en Cristo es fácil, pero habrá oposición. En Cristo es fácil, pero a veces en Cristo las cosas se vuelven difíciles. ¿Por qué?
Pues porque tenemos una naturaleza caída, ¿sí o no, hermano? La naturaleza caída, la que es muy fácil que cambia de parecer. Hoy dice, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Y cuántos han hecho como Pedro? No, ni lo conozco. No lo conozco. Sin embargo, Pedro, un hombre que tenía un corazón noble, ¿sabe por qué? Porque él cada palabra que Jesús le daba, la guardó en su corazón. De manera, mis hermanos, que el apóstol Pablo dice que esta gente, llegando a esta casa de Jasón, no encuentran a los apóstoles, huyen, los sacan de esa aldea o de Tesalónica, y Jasón se hace responsable. A él sí lo metieron a la cárcel. Se dice que Jasón dejó una prenda, como que, a ver, Jasón, hasta que ellos veamos que ya no están aquí, te vamos a dejar libres a ti y lo que tú pusiste como prenda a favor de esos hombres, pero no los queremos en esta ciudad. Entonces, hermano, si algún día llegan a tu colonia o en tu casa, en tu unidad, y te dicen, hay que sacar esos hermanitos de ahí, hay que sacarlos, ¿qué vas a hacer? Bueno, sigamos leyendo. Entonces, ahora el apóstol Pablo, hermano, después de Tesalónica, ahora Pablo llega a, diga conmigo, Berea. Ahora, el nombre de Berea no era una ciudad tan importante como Filipos y Tesalónica, mis hermanos, pero a diferencia de las localidades más occidentales que pertenecían a la sección conocida como Macedonia Libre, Berea es equivalente, hermano, fíjense cómo lo dicen los eruditos, o se conocía a Berea como, Berea es equivalente a estudiar la palabra de Dios. ¿Te imaginas que así dejaran de tu casa? Oye, es que mira, el vecino de la casa 32, sección B, a la izquierda al fondo, ahí siempre hay estudio de la palabra de Dios. Siempre están hablando. Yo a veces les aviento la música, pero ni así. Bueno, mis hermanos, ahora, ¿qué podemos entonces decir con esto que nos encontramos en este capítulo 17, a partir del verso 10, donde se habla de una iglesia naciente de judíos, pero donde recibieron la palabra, donde ellos no tenían el Nuevo Testamento como ahora lo que tú tienes, la Biblia, como la que ahora tenemos en nuestras manos. Ellos, ¿sabes qué tenían? Solo el Antiguo Testamento. Ellos leían la Torá, la instrucción de Dios. Ahora, mis hermanos, esta iglesia era importante, ¿sabes por qué? No porque era una ciudad, sino porque le daba la importancia a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos, hermano, con estos versículos? Lea conmigo el verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué, hermano? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, pero hacían otras dos cosas. ¿Qué más? Escudriñando cada día las escrituras. Hay 3 puntos que vamos a ver de esta iglesia el día de hoy que tú y yo debemos aprender. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, ser de un corazón noble. Número 2, recibir la palabra con solicitud. Y número 3, escudriñar cada día las escrituras. Ahora, mis hermanos, un predicador dijo, la esencia de la fe es una actitud de humildad receptiva. ¿Cuántos de aquí son humildes receptivos? Bueno, que sea esos 2 amenes, gloria a Dios. Fíjese, hermano, yo creo que tú has entrado a diferentes iglesias antes de llegar aquí. Yo creo que estuviste buscando y pidiendo a Dios, Señor, dirígeme a una iglesia.
Ay, Señor, llévame a una iglesia donde no hayan problemas, donde todo es amor y paz, la gloria de Jehová, la gloria Shekinah se manifieste. Señor, donde mis pastores me amen, me cuiden, siempre me llamen por teléfono, me den todo lo que necesito. Bueno, todo, Señor, lo que tú sabes que necesito. ¿Cuántos han buscado así iglesias? Bueno, mira, hay iglesias que efectivamente son admiradas porque tienen un grupo de alabanza tremendo, ¿verdad? Unos instrumentos, un equipo, y dicen, wow. Entonces es cierto, hay iglesias que son admiradas porque tienen un muy buen grupo de alabanza. Hay iglesias que son admiradas porque tienen muchísimas actividades. Hay iglesias que son admiradas porque tienen muchos proyectos en cuestión de obra social. Y todo eso es bueno, hermano. Diga conmigo, todo eso es bueno, pero siempre en un equilibrio. Siempre en un equilibrio. Pero sabe, hermano, lo más hermoso no es el grupo de alabanza, no son las actividades, no son los proyectos. ¿Sabe qué es lo más hermoso de una iglesia? Que esta iglesia admire y reconozca el amor de Dios a través de su palabra. Si algo espera Dios de sus hijos, es que tú y yo temamos a su palabra. Acompáñame a Isaías, por favor, capítulo 66. A este libro se le conoce como la Biblia pequeña. ¿Ya viste cuántos capítulos tiene? Y si tú lees todos estos 66 capítulos, verás que es el Génesis y el Apocalipsis. Pero mira lo que resume Dios en cuanto a lo que Él espera de una iglesia, con gente noble, con corazones nobles. Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, es decir, todo lo que creó, todo lo creado, incluyendo a nosotros. Pero miraré a aquel que es, ¿qué dice, hermano? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios se había cansado del pueblo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo traía un sacrificio barato y erróneo. Déjame leerte el verso siguiente, 3. El que sacrifica bueyes como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a los ídolos. Y porque eso escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo, ¿qué dice, hermano? Delante de mis ojos, y escogieron lo que no me agrada. Verso siguiente. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Sí dice así, hermano? Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera, ¿por causa de qué? De mi nombre. Y fíjate, hermano, que es lo que Dios vio en esta iglesia Berea.
¿verdad? ¿Y por qué Dios quiso dejarnos cartas que se mandaran a la iglesia? Bueno, es rápido y voy a contestarlo bien sencillo. Número uno, dígale al que está a su lado, porque tú eres la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque eres la iglesia de Cristo? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Así es que, hermanos, qué importante es saber por qué Dios nos ha ubicado en una congregación. Es cierto que has vivido cosas en otra congregación, pastor, pasé, padecí, muchos venimos de allá, pero déjame decirte algo que Salomón decía en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo, ¿recuerdas? Pero cuando Salomón decía tiempo de sembrar y tiempo de arrancar. ¿Qué quiere decir? Bueno, tal vez llegamos, así nos pasó a muchos, que llegamos a una iglesia que damos gracias a Dios, no estoy diciendo que no, porque fuese lo que fuese, Dios tuvo misericordia y nos llevó a conocer el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y bendecimos a esos instrumentos que nos llevaron a conocer el Evangelio. Pero, amados, la iglesia está en crisis. Porque hoy el hombre pone más lo que él quiere que lo que Dios dijo para su pueblo. Entonces, mis hermanos, tú y yo debemos de aprender que ahora el Señor entonces te arrancó, ya dijo, ahora es tiempo de sembrarte en otro lugar. ¿Para qué? Para que crezcas y des fruto. Así es que si el Señor ya te trajo, ya te arraizó aquí, dígale, no le digas, hermano, ya, decía mi pastor Chuy, ya párale, ya, no, es que voy a buscar otra vez, no, ya, hermano, ya llevas 2 años y todavía me dices, estoy viendo al Señor a ver si me revela si sigo aquí. No, eso es bien peligroso, porque tú no vas a crecer. No, pues es que soy Pablo, el Señor me lleva a iglesias distintas. Eso es antibíblico, ya ve, por no leer la Biblia. Bueno, no quiero decir que así lo hagas, no. Pero mira, hermano, entonces, hemos recibido la palabra de Dios, ¿para qué? Para que aprenda cada iglesia que hay en la Biblia cosas que tenemos que imitar y cosas que tenemos que evitar. Diga conmigo, tengo la palabra de Dios para aprender cosas que debo imitar y cosas que tengo que evitar. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, hermano, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿cuántos han leído Apocalipsis? Y te quedan nada más en el capítulo 2 y 3, porque lo demás, pastor, me da miedo. No, la verdad no quiero escuchar. Pero mira, cuando tú escuchas los mensajes a las iglesias, 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, hermano, puedes darte cuenta de cómo Dios nos habla muy, pero muy claro de las cosas que debemos imitar y cosas que tenemos que evitar. Por tiempo no las voy a leer, léelas en la casa, pero ahí vas a aprender muchas cosas y tú y yo aprendemos de la palabra de Dios, cosas que debemos imitar, pero hay cosas que debemos evitar. Pero si hay cosas que dice, pero Señor, es que yo no sé qué imitar y no sé qué evitar, es por una cosa. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Entonces, hay iglesias que son admiradas porque tienen grupo de alabanza, ya lo dijimos. Pero lo más hermoso, hermano, es que pudiéramos desear como iglesia de Cristo, es que esta iglesia sea admirada y reconocida por el amor que damos a la palabra de Dios. Esta iglesia, hermano, de Berea era conocida por eso, porque tenían temor y tenían pasión. Yo no dudo, hermano, que no leyeran el profeta Isaías, porque yo miraré al corazón noble. ¿Cuál es ese corazón noble? Al que tiembla con mi palabra. Aquel asunto temblar es obedecer. Así es que, mis hermanos, algunos comentaristas dicen o creen
que esta iglesia de Berea, hermano, pudo ser la iglesia más ejemplar de todo el Nuevo Testamento. También tenemos la iglesia de los tesalonicenses, por ejemplo, una iglesia que también Pablo habla de su madurez, porque habían recibido el evangelio, la palabra de Dios, con solicitud. Y Pablo decía, yo no la di, yo no vine a ustedes en términos humanos, sino en el nombre poderoso de nuestro Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos despertar y poner mucha atención en lo que hoy Dios tiene para nosotros. Es cierto, son muy pocos versículos, son 5 versículos los que acabamos de, o los que voy a terminar de leer, pero debemos ver que esto poco, hermanos, será mucho para nosotros. Lo importante que debe de estar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Así es que veamos estas 3 características de Berea, como hace un momento te decía, y vamos a leer Hechos 17:10. Aquella misma noche los hermanos mandaron para Berea a Pablo y a Silas. En Berea, como de costumbre, se fueron a predicar. ¿Y cómo predicaban, hermano? Según Hechos 17, verso 2, bueno, dice que él exponía la palabra de Dios con un claro entendimiento. Amén. Verso 11, los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses, y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decía era cierto. Ahora, hermano, fíjate que algo de lo que llama la atención en este primer punto que vamos, o primera característica vemos de esta iglesia, es que a Pablo le llamó algo mucho la atención de estos judíos, y apuntaba a la actitud. Diga conmigo, mi actitud. Tu actitud importa mucho para Dios, sobre todo la actitud que tienes para la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, él decía, hermanos, deseen como niños que recién nacidos la palabra de Dios. Pastor, pero ¿cómo puedo desear yo la palabra si no quiero? Pastor, me cuesta mucho leer la Biblia. Mira, apenas la empiezo a leer y ya me dormí. Mire, ya me dormí. Ahorita pueden aprovechar, ya me dormí, pastor. Pero es precisamente, hermano, lo que Pedro quiere darnos a entender. Y es lo que le llamaba la atención a Pablo de estos judíos, porque ellos tenían una actitud, y la actitud tiene que ver con el libre albedrío que Dios te ha dado. Porque nadie puede forzarte a leer algo que tú no quieras leer, o escuchar algo que tú no quieras escuchar. ¿Sabes por qué? Porque esto depende de tu corazón. No depende de mi corazón o de mi intención. De hecho, mi función es darte la palabra de Dios, pero la función de cambiarte y de hacer todo lo demás, ¿sabes quién es? Es Dios, por medio de su Espíritu Santo en tu interior, en tu vida. Entonces, mis hermanos, la actitud que ellos tenían era una actitud de nobleza. Diga conmigo, quiero ser noble. Entonces, la primera característica de esta iglesia, hermano, de estos judíos de Berea, es que eran nobles. Pero mire el término, más nobles que los de tesalonicenses. Eso también implica algo, que aquellos hombres tenían solicitud, pero no todos. Es lo que dijo el apóstol Pablo, bueno, Lucas, cuando redacta los versos anteriores, del verso 1 hasta el verso 9 de este capítulo 17. La palabra noble, hermano, viene del griego eugeneis. Se escribe eugenes, pero bueno, al parecer se pronuncia eugeneis, que significa, hermano, en el original, tener un carácter noble. Y tener un carácter noble implica, diga conmigo,
ser de mentalidad abierta. Porque ese era otro significado más de la palabra noble. Ellos eran de carácter noble, pero eran de mente abierta. Ahora, cuando te digo que ellos cuando dice que ellos eran más nobles, significa entonces que ellos tenían un carácter noble, es decir, eran humildes, mansos. ¿Qué quiero decir? Que reconocían cuál era su condición. ¿Cuál? Que ellos se debían a Dios, al Shaddai, al Todopoderoso, al gran yo soy. Hermano, cuando tú y yo reconocemos a Dios como el Todopoderoso, hermano, de verdad, vamos formándonos en la humildad. ¿Y sabes cómo demuestras que reconoces su grandeza? Cuando cada día aprovechas los momentos para tener comunión con Dios. Cuando buscas comunión con Dios. Y número 2, cuando lees su palabra. Cuando oras, Dios te escucha. Cuando lees, ahora tú escuchas a Dios. Entonces, también ellos tenían una mentalidad abierta. Y cuando digo ser de mente abierta, hermano, ponga atención, mire, no refiero a ser receptivo a nuevas ideas. Ay, hermano, es que Dios me dio una revelación. Hermano, es que yo me sé la Biblia. Pues qué bueno. ¿Cuántos saben que también el diablo se la sabe, pero no la vive? Repito, no hablo entonces de ser receptivo a nuevas ideas, es decir, lo que no está en la Biblia, yo no tengo por qué hacer, no tengo por qué compartirlo contigo. No hablo también, hermano, de aperturas mentales de una persona que se relaciona en su manera externa, es decir, toma opiniones externas para decir, oye, sí es cierto, tienen razón. Por ejemplo, yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Ay, bueno, yo soy, pues yo pues sí, tengo cuerpo de hombre, pero ¿qué? Pero soy mujer. Mentalidades como estas del arco iris, mis hermanos. Entonces, una mente abierta, mis hermanos, es en relación a ser instruido y dirigido por Dios. Así lo dice Romanos 8:18. Entonces, aquí en el texto de Lucas, hermano, lo que Lucas está mencionando en Hechos es que él está comprobando algo más. Dos grupos. Pablo les dice de Berea que eran ¿qué? Nobles, y más nobles que los de ¿qué? Tesalónica. ¿Recuerdan cómo eran los de Tesalónica? Eran orgullosos, pendencieros, cerrados de mente y algo, hermano, se presentaron como oposición a Pablo. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Tú debes de cuidar si eres un bereano o eres uno de Tesalónica. Bereano, aquellos que escuchan la palabra de Dios, que tienen una mentalidad ¿qué? Abierta. ¿Para qué? Para ser instruidos. O aquellos bereanos que eran orgullosos, pendencieros, cerrados de mente, porque decían, ay, bueno, pues sí voy a ir porque ya me acostumbré a ir, pero a mí nadie me va a decir cómo vivo, cómo pienso. Yo pienso así, yo tengo mis predicadores favoritos, así es que, pastor, ahí no se meta. Yo tengo lo mío, usted quédese con lo suyo. Ay, pastor, ¿y dónde dice todo eso? Porque eso no dice ahí. Hermano, la realidad es que nosotros al leer esos textos del siglo I, Dios nos tiene que llevar, y apoyado a muchos comentarios que pueden ayudarnos para dirigirnos, para saber y no salir del texto, y debemos darle la aplicación a nuestros días y a nuestros tiempos. Pero ¿sabe qué es lo más triste en estos tiempos, mis hermanos? Que muchos, y hablo creyentes, cuando cierran su mente a ser instruidos con la palabra de Dios, van a caer en un error. ¿Cuántos recuerdan a Jesús
cuando dijo que en los últimos tiempos iban a haber señales de los últimos tiempos. Número uno, ¿recuerda alguien cuál fue la primera señal que Jesús dijo que iba a venir como señal de su venida? Perdón, un poquito más fuerte. Muchos serán engañados. Ahora fíjate, qué importante es que como padres seamos de corazón, seamos maduros, ¿verdad? Corazón maduro, humilde, pero número dos, que tengamos mente abierta. Porque sabes que los responsables para guiar al hogar, ¿saben quiénes son? Los padres, el papá. ¿Qué quiero decir? Que tú seas un hombre pronto para ser un bereano. ¿En qué sentido? Bueno, un corazón noble. Jesús, hermano, en una parábola del sembrador, lo uso como ejemplo. Ahí Jesús enseña lo que es un corazón noble y también enseña lo que es un corazón innoble. Ese es el antónimo de noble. Ahora, déjame darte un ejemplo de un corazón innoble. Se puede decir que una acción innoble es aquella que busca el beneficio propio sin importar el daño que causa a los demás. También puede referirse a una persona que actúa de manera deshonesta o poco ética. ¿Qué quiero decir? Que esa gente que habla, que dice que sabe la Biblia y la utiliza para sus propios beneficios, controlar a la esposa, controlar al esposo, controlar a los hijos, controlar a los vecinos y terminar siendo, soy tu padre espiritual. ¿Sí lo hay? Entonces, Jesús nos enseña quiénes son los de corazón noble, pero también en esa parábola enseña los corazones innobles. Lo contrario a ser alguien maduro y de ser alguien que de mente abierta, que está receptivo. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios. Lucas 8:15, mira lo que dice. La semilla que cayó en tierra buena son los que con corazón noble, ¿qué dice, hermano? Y bueno, escuchan el mensaje. ¿Qué más? Lo obedecen y con paciencia producen buen fruto. Miren, hermanos, algo que nos presenta aquí Jesús cuando habla de la semilla, ustedes sabemos que representa ¿qué? La palabra de Dios. Especialmente aquí es el mensaje del evangelio, las buenas nuevas del reino. Es lo que hace Pablo. La palabra de Dios, mis hermanos, el mensaje del evangelio particularmente. Ahora, Jesús, dile que ahorita no estoy, hijo, gracias. Jesús es el sembrador, amén. Mateo 13:37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, el corazón noble, o la buena tierra representa un corazón humano debidamente, fíjese, preparado para recibir la palabra. La primera característica que tú y yo debemos imitar es que tener un corazón debidamente preparado para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo? No vengas indispuesto. ¿Cómo? Desde casa. Saliste enojado, peleado, o otra vez voy a aguantar al pastor, quién sabe qué me va a decir. No. Tú vienes dispuesto, preparado para recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al inicio llegaste a buen tiempo para cantar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabes, mi hermano, la adoración, ¿cuántos saben que es algo sumamente hermoso? La adoración a Dios. Y la adoración es reverencia a Dios, hermano. Es la celebración del alto mérito de Dios, por lo cual es dado honor a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos.
Ahora, esta adoración, mis hermanos, lleva dos hermosas promesas. ¿Cuál es? En espíritu y en verdad. ¿Sabe qué es en espíritu? Bueno, que te involucres a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que haces cuando adoras en este lugar. Y número dos, en verdad, es decir, debidamente fundamentado. Si no tienes conocimiento de Dios, hermano, al que adoras, entonces no hay una adoración verdadera. Porque si tú vienes y solo cantas los cantos, pero como no lees la Biblia, no vas a saber qué cantas. Dices, ay, qué bonito sentí. Es cierto, el Espíritu Santo toca tu vida, pero la va a tocar mejor si tienes un entendimiento de ese toque sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu es edificado. Entonces el conocimiento en Dios determinará cómo vives. Tu conocimiento en Dios determinará cómo sufres. Porque en la Biblia nos dice que aunque tengamos persecución, aunque tengamos escasez, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, nada me separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. La Biblia dice que Él es soberano y que Él puede tratar conmigo como Él quiera. Entonces tu conocimiento en Dios determinará cómo vives, pero también cómo sufres. Si como cristiano pasas buscando consejo, es que sufro, es que yo no me burlo. Todos sufrimos en cierto sentido, pero a veces sufrimos porque queremos. ¿No tú le has dicho a tu hijo o a tu hija? Mira, hijo, sufres porque quieres, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces viene Dios y te dice, pero si Chu, no, pero si a Chu, ay, mi hijo, tú diciéndole a tu hijo, tremendo. A veces nosotros sufrimos porque queremos. Amados, Dios no nos bendice por lástima, Él nos bendice por gracia. La lástima es generada por la falta de conocimiento, pero la gracia proviene porque hay un conocimiento de ¿qué? Que por gracia sois salvos. Y Él nos ha dado herramientas, ya lo dije el jueves, las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, sé que no acabo mi enseñanza hoy, lo voy a primera, segunda parte, pero algo bien importante e interesante, hermano, es que estos corazones, en primer lugar, eran ¿qué? Nobles. Tú y yo entonces debemos ser nobles en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque ambas cosas son necesarias para satisfacer la honra y la gloria a Dios y para satisfacer tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo debemos honrar a Dios. ¿Cómo? Con un espíritu en verdad. Ese es un espíritu noble, un corazón noble, que reflejas tu adoración. Yo no quiero decir con esto que si, porque no danzas, no aplaudes, no te gozas, o cuando da un grito de júbilo. Ahora, no quiero decir con eso que si no lo hacen, tú no te gozaste. No. Tú y Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si a mí me ves que yo me gozo, déjame, mi gozo. Ay, el pastor bien emocionado. Bueno, déjame decirte que pues yo siento su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero analizo lo que canto. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, mi esposa se ha de acordar cuando estuvimos como copastores en Toluca, en una enseñanza que di cuando decíamos, mira, el hecho de que adores en espíritu y te llenes del espíritu no es para que pierdas el espíritu. Es decir, no sepa lo que estás haciendo. Si tú danzas y cierras los ojos, pues debes de saber con qué pies estás danzando y no empezar como que y chocan unos con otros porque dicen que es el espíritu, y eso confunde a la gente.
Cuando entra la gente nueva dice, oye, sí están locos. Y los locos espirituales dicen, amén, esto es gloria de Dios. Y para lo que para uno es locura, para nosotros es poder. Pero la Biblia en 1 Corintios 14:40 dice que eso es desorden. Entonces una adoración así conduce a una conducta de experiencia solo emocional. Tan pronto como se termina tu emoción, tu fervor, entonces terminas enfriado y tu adoración se enfrió. Entonces la verdadera adoración, mis hermanos, es en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, pero con toda tu mente, con entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mejor combinación de ambos aspectos entonces te dará una adoración con emoción, pero con reconocimiento de ¿qué? De que tu vida está fundamentada por las Escrituras. Desgraciadamente, al no tener este equilibrio, entonces muchos vamos a terminar teniendo una iglesia dividida, los que danzan y los que no danzan. Porque los que no danzan dicen, no, es que eso no enseña la Biblia. Pero bueno, pues es que venimos con enseñanzas que fueron fundamentadas por hombres, no por Dios. Entonces el equilibrio es sumamente importante. Por el extremo del descontrol de la adoración, esa mente abierta terminó en un extremo. ¿Cuál extremo? Pues girar por todos lados, correr, gritar. Por causa de eso, entonces, un sector del cristianismo dicen, por eso no creemos en eso, porque miren el desorden. Entonces, el extremo empuja a otro extremo. ¿Cuál? Ser fríos. Bueno, espérenme. No se enojen. Cuando digo, no quiero decir fríos, mejor voy a corregir la palabra. Son cuestiones que decimos, es que yo no quiero darle rienda suelta a mi carne. ¿Cuántos saben que Dios nos puso alma? ¿Y sabe para qué la puso? Para sentir. ¿Sabe que en el alma están las emociones y los sentimientos? Ahora, por eso te repito, hermano, si tú adoras a Dios como tú quieras adorar, mira lo que Pablo decía a los romanos. ¿Recuerdan en el capítulo 14? Los hermanos maduros en la fe sean pacientes. ¿Con quiénes? Con los débiles en la fe. Ahora, ¿qué quiero decir? Pero también decía, los que celebran, celebren. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto les gusta celebrar? Amén. A ver, ¿a cuánto les gusta celebrar? Amén. No, pero ¿cómo celebras? ¿A cuánto les gusta celebrar qué? Pues que Cristo vive. Amén. Y que Él nos edifica. Pero ¿a cuánto no les gusta celebrar? No me lo digan. Pablo dice, el que celebre, gócese. Y el que no celebra, pues que no, ni uno a otro, ¿sí o no? Y yo no tengo problema. Mira, hay gente que celebra la Navidad y hay gente que no celebra la Navidad en esta congregación. Tiene un entendimiento, tiene una mente abierta, pero yo no les digo nada, yo no me meto en eso. Si quieren adorar, si quieren celebrar, bien. Y si no, no pasa nada, hermano. Esa no es una doctrina elemental. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es fundamental para nuestras vidas. El único problema es que una de esas dos criaturas, el que le gusta la Navidad, quiera a fuerzas a otro decirle, celebra Navidad. Entonces está en error, porque no debe de imponer. Amén. Y al que no le gusta, no tiene que ir con el que sí le gusta y le diga, es que es del diablo, es que eso es satánico. No, hermanos. Ahora, ¿por qué vienen tantos pensamientos, tantas ideas? Por falta de entendimiento. Así es que, hermanos, entonces, regresando a nuestro punto, el corazón noble es aquella buena tierra, es aquel creyente que está preparado para recibir la palabra de Dios. Amén. Pero que no va a contender, no va a tener problemas con doctrinas que no son fundamentales para tu vida.
pero sí tienes que tener atención para esas doctrinas que son fundamentales. Ahora, el sembrador, hermano, también es todo aquel que proclama la palabra de Dios, ya sea mediante la predicación, el evangelio personal, mediante el testimonio personal o de cualquier forma. Dígale al que está a su lado: hermano, tú eres un sembrador. La pregunta es, ¿cómo siembras? ¿Cómo damos el mensaje del evangelio? El sembrador, hermano, es el que esparce la palabra de Dios o el mensaje del evangelio con la intención de glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos en Lucas, que habla, como en Mateo 13, que habla del sembrador, cuando habla de la tierra, que es una imagen del corazón humano. Aquí, hermano, el corazón es, por supuesto, donde la semilla, ¿verdad?, de la palabra de Dios debe, ¿qué? Debe de prenderte todo. Tú y yo debemos ser cristianos que imitamos lo que estos bereanos hacían, hermano. Ellos amaban la palabra de Dios. Lucas 8:5, mira lo que dice Jesús hablando de esta parábola. Mas la que cayó en buena tierra, ¿cuántos de aquí son buena tierra? ¿Cuántos tienen corazones nobles? Bueno, ya nada más bien poquitos, ¿ah? Dice, estos son los que corazón bueno y recto. ¿Con corazón qué? Bueno y recto. Fíjate que como sembradores, tú debes de ser sincero, honesto e íntegro. Repito, hermano, si alguien dice que conoce la Biblia, es más, yo no dudo que a lo mejor alguien la sepa más que yo, o incluso hasta enseñar mejor que yo, pero hay 3 características que deben verse en esa persona. Número 1, debes de ser honesto. 2, ¿qué dije? Transparente, íntegro, humilde, sujeto. Porque si no tienes algunas de esas características, entonces no tienes lo que Dios pide en Hechos 6 acerca de hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ya casi para terminar, la respuesta de una persona a la palabra de Dios, hermano, depende de la condición del corazón. Depende de tu corazón, es como tú vas a recibir la palabra de Dios. Depende cómo tú seas, si eres honesto, transparente, íntegro, humilde, sincero. Ahí es, hermano, entonces, donde en realidad el fruto, la evidencia del que escucha la palabra de Dios tiene que verse. Fíjate, hay alrededor de 700 referencias al corazón en la palabra de Dios. Las escrituras nos dicen que el corazón, fíjese, hermano, encubre, discierne, instruye, medita, reflexiona, percibe, planea, argumenta, pondera, piensa y sopesa. Aunque sabemos que el cerebro, hermano, es el que procesa y organiza la información, pero es el corazón el que dirige incluso esas actividades, hermano. El corazón ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ora a Dios, se goza en Dios. Todos sabemos que cuando la Biblia habla del corazón se refiere al alma, donde está el libre albedrío, la decisión. Entonces el corazón, hermano, ama a Dios, ora a Dios, se goza en Dios, se vuelve a Dios, busca a Dios, confía en Dios y se rinde a Dios. Esas son las características de ese hombre. ¿Qué? Noble. Ahora mire, vaya conmigo Deuteronomio 10:12, por favor. Mire un corazón noble, que es maduro, de carácter madura, de mente abierta. Dice Deuteronomio 10:12: ahora pues, Israel,
¿Qué es lo que el Señor tu Dios quiere de ti? ¿Sí está bien esa traducción? Ah, ok. Sino que, ¿qué hermano? Escuches cuidadosamente todo lo que te dice y obedezcas por tu bien los mandamientos que te doy en este día, y que los ames y les sirvas con toda tu mente y todo tu ser. ¿Cuál fue la pregunta? Porque es una pregunta que Moisés hace y dice: ¿qué quiere Dios de nosotros, hermano? ¿Qué quiere Dios de estos corazones nobles? En primer lugar, la primera característica de esta iglesia, un corazón noble. Bueno, que escuche cuidadosamente todo lo que se dice para que lo puedas obedecer. ¿Cómo? Tienes que ser reverente a la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo es un corazón reverente, noble? Que no estás haciendo otra cosa más que poniendo atención a la palabra de Dios. No estás platicando, no estás, mira, quieres abrazar, quieres hacer lo que tú quieras, hazlo al final. Pero sé reverente a la palabra de Dios, no te distraigas, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una actitud sumamente correcta de un corazón noble. Por eso Jesús dice en Lucas 8:15, los que son de corazón bueno, recto, tienen la palabra de Dios, la escuchan, ponen atención. Ese es un corazón noble. ¿Cuál va a ser tu recompensa, hermano? Dar fruto. Dar fruto. Y dar fruto tiene que ver con tus obras. Una mujer, un hombre que está creciendo en bonanza, que está creciendo en misericordia. Es un hombre que está aprendiendo a tener la responsabilidad de amar la palabra de Dios, porque él sabe que debe de instruir a sus hijos y debe de instruir a su esposa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Porque su familia es el que oye y el que entenderá la palabra, pero ese varón tiene que entender la palabra para enseñársela bien a sus hijos y a su esposa, no a su manera. No es que entiendo. Entonces, mis hermanos, Jesús en esta parábola describe un corazón noble, bien preparado, que cuando escucha el evangelio lo recibe con la verdadera comprensión y fe genuina. Para que nosotros, hermanos, no caigamos en legalismos en nuestra casa. Que nuestros hijos no se sientan que les estamos imponiendo, sino que los estamos llevando a que ellos tengan convicciones. ¿Qué quiero decir? Que muchos de sus amigos e incluso maestros les digan: ¿quién no ha sentido en la iglesia o religión donde va que le imponen las cosas y siente ser libre? Esa fue la pregunta que le hicieron a mi hija de 19 años. Y fue su maestro que tiene que ver con humanismo y psicología. Y les dijo: ¿cuántos de ustedes en su religión se sienten oprimidos, que no puedes hacer lo que quieras? Entonces, pues, algunos confesaron, ¿no? Y cuando le tocó a mi hija, no estoy presumiendo ni no lo tome otra cosa, pero yo lo único que doy gracias a Dios es que mi responsabilidad de afirmarla tengo que hacerlo, porque mi hija siempre va a ser probada, va a ser tentada, y el diablo la quiere quitar de Dios, alejarla de Dios, pero con la palabra de Dios yo no lo voy a permitir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mi hija dijo: no, yo soy cristiana, porque preguntaron quiénes son cristianos, ya algunos dieron su religión. Dijo mi hija: yo soy cristiana, pero a mí no me imponen las cosas, y no es que me prohíban las cosas, son mis convicciones en la palabra de Dios. Son convicciones, no prohibiciones. Amados, entonces cuando tú vienes a la iglesia, escuchas la palabra de Dios y el Señor te dice: ya no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Amado, no lo entiendas como prohibiciones, sino ten convicciones. ¿Qué es una convicción? Aquello que crees pero lo abrazas, confías y dejas tu corazón totalmente ahí.
Entonces, la expresión que usa Lucas, hermanos, en 8, verso 15, cuando dice, retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia, eso indica, hermano, un corazón noble, con tenacidad, fíjese, a la verdad y perseverancia en las Escrituras. ¿Cuál es la recompensa de ese creyente? Un fruto, porque es la señal necesaria de su auténtica y confianza salvadora en Cristo. Entonces tú estás dando fruto porque amas a Dios. Tú das fruto, mujer, con un carácter noble. A ver, vamos a entenderlo ya con esto, de verdad, por el pescadito terminamos. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Vamos a entender este punto que acabo de dar y con esto termino. Primera de Pedro, capítulo 3. Una mujer con un carácter noble, un hombre con un carácter noble, aunque aquí va dirigido a las mujeres, también nos involucra a nosotros. Y donde escuches que va dirigido al hombre, también la mujer debe de involucrarse. Amén. Dice así, capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Nombre, pastor? Soy noble, pero no soy... ¿Ah? No, pastor, no, yo soy mujer empoderada. Eso es esa es la cosmovisión del mundo. ¿Sí lo sabías? Pero ¿cuál es la cosmovisión de Dios? ¿Qué es cosmovisión? ¿Cómo tú ves el mundo? Nada más que los cristianos no vamos a ver cómo ve el mundo, su mundo. Tú debes de ver el mundo como Dios lo ve. Y en primer lugar, este mundo está de cabeza. Pero gracias a la palabra de Dios, Dios nos ordena. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo. Para que también los que no creen a la palabra, eso está hablando de una mujer que tiene un esposo no creyente, también está el otro lado, el esposo creyente que no tiene una esposa creyente. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta ¿de qué? De su esposa. Ahora quiero que note algo. Ese es tu fruto, la señal necesaria y auténtica de la confianza que tú tienes en la palabra de Dios. No se trata que te vayas a retiros espirituales, no se trata de un encuentro, pues encuentro. Amados, se trata de tu corazón. Y ese corazón debe de ser entregado totalmente a Dios. Mira lo que sigue diciendo. Considerando, ¿qué? La conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta, casta. ¿Y qué más? Y respetuosa. Vuestro atavío no sea del extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Ahora, fíjense, hermanos, si yo quisiera darle una mala interpretación, yo hago esto. A ver, hermanas, deje de estar usando, no se pinte, no se corte el cabello. ¿Qué más? Use falda larga. ¿Qué más? Quítese los aretes, eso es del diablo. La pintura es del diablo. ¿Y saben qué caería? En legalismo. ¿Qué es legalismo? Atribuirle poder de santificación a algo que no da. Amén. Lo que nos santifica y nos perfecciona es la palabra de Dios. Entonces no se trate de que yo te tenga que quitar algo externo. En primer lugar, el que quita algo interno es el Espíritu Santo, no el pastor. Sigamos, entonces dice, porque así también se ataviaban, no, ¿verdad? Verso 4. Entonces, lo que pasa es que Pablo estaba hablando de acuerdo al contexto cultural de su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando de su tiempo. Lo que pasa es que en aquel entonces las mujeres eran ¿qué? Ostentosas en su manera de vestir. Entonces lo que Pedro dice es, miren, no sean ostentosos. Mira, no quieres que un hermano vea que eres espiritual porque oras por toda la iglesia. O que hablas en lenguas.
Vas a tener una recompensa. Si quieres que la gente te vea porque oras mucho, hablas en lenguas, dices que sabes la vida, lo que sea, hermano, lo digo con mucho amor y respeto. Esto nos involucra a todos. Pero si lo haces para ser visto por otros, no tiene función. Entonces dice Pablo, lo externo no es algo que Dios vea, hermano, pero no significa que no te vistas con cordura. Amén. Lo que Dios ve, verso 4, dice, sino el interno, el del corazón, el ¿qué? Incorruptible, ornato de un espíritu noble, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Ya vieron? Verso 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces se da cuenta que tanto el hombre como la mujer necesitamos ser de corazón noble, y este tipo de actitud, hermano, es el que sigue el consejo de Dios. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero mira lo que dice, que usa bien la palabra de Dios. Termino con lo siguiente. Un corazón noble es aquel, hermano, que sabe, usa bien la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué implica, mis hermanos? ¿Qué implica ser aprobados por Dios? Póngase de pie porque estoy terminando con esto. ¿Qué quiere decir que Dios está contento con nuestra vida? Porque mira lo que Pablo le dijo a Timoteo en esta primera característica que vimos hoy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es cierto que este texto principalmente está enfocado a nosotros los pastores, pero yo pregunto, hermano, espiritualmente hablando y delante de Dios, ¿cuántos saben, varones, que tú eres pastor de tu casa? Tú eres pastor de tu casa, tú eres el líder de tu casa. ¿Qué implica esto? Que tú debes procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usas bien la palabra de verdad. Porque eso era un bereano, hermano, con un corazón noble. Yo no sé cuántos de nosotros, mis hermanos, recuerdas en tus labores, hablando de trabajo, empresa, negocio, no sé, cuántos en tu vida laboral te has avergonzado por algo que no hiciste bien, que te has sentido incómodo, porque te diste cuenta que tu labor como obrero o como jefe no fue bien desarrollada. ¿Por qué te digo esto? Porque en lo personal, mis hermanos, claro que muchas veces yo bajo de aquí y digo, Señor, perdóname por lo que no dije y perdóname por lo que dije. Porque siempre, hermano, bajo pensando, Señor, instrúyeme, prepárame cada día más. Yo sé que voy despacio, no corro, pero tengo que aprender. Así es que, hermano, tú no corras, pero sé un hombre y una mujer que todo lo que estás aprendiendo poco a poco lo estás poniendo por obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eres un cristiano que estás dando fruto. Eres un creyente con convicciones y creencias cristianas sólidas. Así es que, hermano, yo quiero pedirte que cierres tus ojos y que le digas, Señor, perdóname si no he sido aprobado delante de ti como he hablado tu palabra o la he instruido a mi vida como a mis hijas. Pero esta primera característica que hoy aprendimos, Señor, de ser un corazón noble,
Y ser de un corazón noble es tener un corazón abierto a tu palabra, Señor. Un corazón dispuesto a recibirla. Pero también implica poner atención. Que cuando yo esté escuchando tu palabra, Señor, tenga una actitud de reverencia. No de religiosidad, sino de reverencia. Porque es tu palabra, no la del hombre. No es el pastor, no es el mensajero, es el mensaje. Y por amor al mensaje, Señor, tú nos enseñas a respetar también al mensajero. De manera, Dios, que en esta noche, en esta tarde, Señor, te pido que me enseñes a cómo presentarme cada día aprobado. Tengo que ser un obrero que no tengo de qué avergonzarme. Y si alguna vez me he avergonzado de mi trabajo, Señor, en cómo he hecho, Señor, sin duda que es el momento de ponerme en orden. Porque no se trata de si yo quiero ser aprobado. Se trata de que ser probado por ti, Señor, mirarás mi corazón, mirarás mi trabajo. Ahora, ¿cuál es la clave, mi hermano? Así como estás con tus ojos cerrados, para ser un obrero que Dios quiere y que no tengamos de qué avergonzarnos. Bueno, la clave es usar bien la palabra de Dios. Si Dios quiere que apruebe, hermano, si Dios quiere, mejor dicho, si tú quieres que Dios apruebe tu trabajo en la palabra de Dios en tu casa, o incluso cuando das un consejo o le das el evangelio a una persona, entonces tienes que saber usar bien toda la Biblia. Ahora, usar bien, mi hermano, significa cortarla en línea recta. Es como un carpintero, hermano, cuando va a cortar una madera. Él la va a cortar en línea recta. Entonces, mi hermano, yo quiero pedirte que levantes tus manos y que le digas: Señor, enséñame a estudiar tu palabra con precisión y exactitud. No para presumir que alguien sepa cuánto sé, sino para la salud espiritual de mi hogar, Señor. Que pueda instruir a mi esposa, que yo me instruya y que instruya a mis hijas. Que mi casa, Señor, te honre. Que nuestra casa sea honesta, que nuestro hogar, Señor, sea dócil, que nuestra casa, Señor, sea transparente, seamos íntegros, para que el día que tú vengas, Señor, nos halles íntegros, honestos. Así es que, Señor, si usamos con precisión y exactitud tu palabra, entonces hay una garantía en la aprobación tuya, Señor. En lugar de sentir vergüenza, yo me sentiré bendecido por usar bien la palabra de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, todos decimos amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor.